Hola, ¿qué tal? Soy Conrado Quesada Rodríguez y hoy en esta semana tenemos una complicación. He grabado este video ya 3 veces porque he tenido que cambiar el tema en cada edición. Este es el último, no voy a cambiar el tema y se publicará jueves primero, viernes 2 de septiembre. Bueno, ya veremos, pero no volveré a grabar este video. Ha habido tema tras tema en la semana, pero sin duda hoy el tema más trascendente que podemos analizar desde la perspectiva liberal, pero libertaria, es la aparente selección o posible nombramiento de quien va a dirigir la empresa Litio MX. La empresa Litio MX en sí misma fue un tema que traté de abordar de forma exclusiva hace una semana, hace 2 semanas, pero igual, noticia tras noticia me llevó a solamente abordarlo de forma superficial. Hoy trataremos de generar la información al respecto, trataremos de llevar un resumen de todo lo que tiene que ver con esta empresa y el nombramiento del director y lo analizaremos, pero ya sabes, con la perspectiva liberal, pero libertaria. Esa que pone al individuo en el centro del debate, que pone al individuo como el sujeto de derecho. Esa que defiende la libertad negativa, la libertad de poder hacer lo que necesites para construir tu vida, siempre y cuando no molestes o le impidas a alguien más que haga lo que necesite para hacer su vida. Empezamos. El 23 de agosto del 2022 se publicó el decreto mediante el cual se crea la empresa Litio MX. Con este decreto se cumple un plan del gobierno federal mexicano por ser quien se encargue, quien sea el responsable de explotar este material que es utilizado hoy en las baterías de autos eléctricos, en las baterías de dispositivos, en las baterías que tú puedes comprar en los supermercados o en las tiendas, e incluso que se utiliza para medicamentos psiquiátricos. Pero independientemente del uso que le demos a este producto que extraemos de la tierra, el precio del litio en los últimos años ha ido incrementándose debido a que se utiliza principalmente en una industria que tiene un gran futuro, que es la industria de los autos eléctricos. En especial porque para el 2030, por un acuerdo internacional, los países de primer mundo, las potencias mundiales, tendrán que dejar de producir vehículos que utilicen combustibles fósiles para empezar a desarrollar tecnologías que les permitan tener autos eléctricos. Por lo tanto, requerirán de baterías, muy posiblemente hasta hoy, que requieran de litio. Digo hasta hoy porque el litio es un producto que, aunque hoy es muy necesario, podría no serlo en unos años dependiendo del desarrollo tecnológico, pero eso es otro tema. Al final, el litio podría ser el gran producto que le permita a los países conseguir gran riqueza en los próximos años, aparentemente. Este tema trasciende en Sonora porque acá se habló hace algunos años que había o existía el yacimiento de litio más grande del mundo. Luego le bajaron 2 rayitas al tema y dijeron que era un yacimiento muy importante. Han ido diluyendo el impacto. Hoy se habla de algunas miles de toneladas del producto que podrían extraerse desde la Sierra de Sonora y que podrían comercializarse en todo el mundo. Este tema llamó la atención de las autoridades federales. Hace algunos años se advirtió que se iba a buscar nacionalizar la explotación de litio, la explotación, porque el litio como producto en la tierra ya es propiedad de la nación. Y bueno, el 23 de agosto se publica el decreto con el cual se crea esta empresa después de una serie de modificaciones legales que hacen que la explotación del litio sea considerado estratégico como el petróleo y como la energía eléctrica en este país. Después de esto surge un tema importante. Nos enteramos que será el gobernador del estado de Sonora, el señor Alfonso Durazo, quien se haga cargo de llevar avante el proyecto de instalación de la empresa Litio MX. Todo iba bien hasta el momento, podrás estar de acuerdo con esa visión económica de que el Estado sea el que participe en las actividades productivas, cosa que un liberal libertario no necesariamente está de acuerdo, si es que no estás de acuerdo, especialmente si eres libertario y ni se diga si eres anarcocapitalista. Pero independientemente de eso, en la realidad es que en México así funcionan las cosas. Después de que nos enteramos de eso,
y que podemos hacer todas las críticas correspondientes al hecho de que no sea una empresa privada la que tome el riesgo de explotar un producto como el litio y que el costo de ese riesgo no se socialice a través de la inversión pública, que esa es la principal crítica que le puedes hacer a este tipo de trabajos. Hoy nos enteramos de algo que sustenta por completo porque desde la perspectiva liberal, el Estado debe permanecer completamente fuera de cualquier actividad productiva y especialmente del mercado. Primero, no debe el Estado intervenir en el mercado porque cuando el Estado interviene en el mercado termina alterando las relaciones. Era parte de lo que platicaba en algún video que no salió sobre la necesidad de generar más empleos en México. Cuando el Estado pone tantas reglas y tanta complicación para generar empleos, la generación de empleos se desvirtúa. Tratan de corregirlo queriendo generar una distinción entre empleo formal, aquel que cumple con el pago de impuestos y leyes, y el informal, aquel que, aunque genera el pago de impuestos, como no cumple con las leyes, entonces no es formal y no tiene la misma calidad. Independientemente de eso, cuando el Estado interviene en cualquier mercado, ya sea el laboral o el mercado de los combustibles o el mercado de los alimentos o el mercado de las acciones, cuando el Estado interviene desvirtúa las relaciones entre los actores de los intercambios. Bueno, desde la perspectiva liberal, el Estado no debe participar de las actividades productivas tampoco, porque de esa forma interviene en el mercado y por lo tanto interviene en la interacción de los participantes del mercado. Te guste o no te guste la idea en México, el Estado puede hacerlo. Lo hace en Pemex, lo hace en la Comisión Federal de Electricidad y ahora lo hace con el litio. Eso, aunque parece una buena noticia, porque la justificación al respecto es el Estado velará por tus intereses, el Estado velará por tu comodidad, el Estado velará por el desarrollo de toda la nación, el Estado velará porque los mexicanos gocen de la riqueza de su nación, el Estado velará por el beneficio y el bienestar de sus habitantes, el Estado, y así. Nos vamos con cuántas justificaciones puedas tú tener. En México, ni porque Pemex es del Estado tenemos las gasolinas más baratas y más eficientes del mercado, ni porque Pemex es del Estado tenemos la posibilidad de distribuir dividendos de las utilidades de la empresa entre todos los mexicanos, ni porque Comisión Federal de Electricidad es una empresa del Estado que se encarga de la distribución de energía eléctrica acá en Sonora, en el desierto o en la zona desértica de México, apenas contamos con un apoyo para pagar menos tarifas. En realidad, la energía eléctrica es muy cara en esta región del país y se consume demasiado, ni porque Comisión Federal de Electricidad, como empresa del Estado, es la que se encarga de regular el mercado energético, tenemos la posibilidad de contar con un sistema interconectado de generación de energía. La energía que se genera con la luz solar en Sonora no llega a todo México. Entonces, el Estado no necesariamente es el mejor empresario. Alguna vez lo decía el presidente, no es posible que Sabritas llegue donde no llegan las medicinas del gobierno. El asunto no es que se le prohíba al gobierno llegar, es que el gobierno es ineficiente. Es un problema de estímulos. Quienes trabajan en el gobierno, a diferencia de quienes trabajan directamente en el mercado con la iniciativa privada, tienen incentivos distintos. En el gobierno el incentivo es el discurso, la política, lo electoral, el cumplimiento de la ley. En el mercado, el incentivo principal es conseguir mejores resultados, mejores precios, mejor calidad para avanzar por sobre la competencia. Por eso es que para Sabritas, una empresa que distribuye frituras en todo México, aún en los pueblos más recónditos de este país, le conviene llegar a todas esas comunidades. No así al Seguro Social, a la Secretaría de Salud, al doctor que trabaja en alguna dependencia de gobierno. Al final de cuentas, ellos llegan, checan, cumplen con sus horarios y se cumple con la función. Esa es la diferencia central. Bueno, por eso, cuando el Estado anuncia que creará una empresa que se hará cargo de la extracción de litio, nos ponemos a dudar. ¿Va a ser tan eficiente como Pemex, que hacen una refinería de 8,000 millones de pesos y les termina costando 20,000 millones de pesos? Que compran una refinería en Estados Unidos y en la compra adquieren una deuda de casi la mitad del costo de la refinería. ¿Va a ser tan eficiente como Pemex, que es capaz de incendiar el Golfo?
Digo, estoy exagerando, pero provocan incendios en el mar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con litio MX? Las dudas pueden quedarse en lo que yo les comento hasta este momento, en esa crítica utópica, puedes decir tú, en esa crítica eh, tal vez superficial, o bueno, no superficial, teórica, ¿sí? Bueno, Conrado, es que mira, hay diferentes maneras de entender la realidad y yo sé que tú como liberal, libertario, pues de pronto como que te viajas, todo eso lo podemos entender, ¿va? Nos quedamos en esa discusión. Pero los liberales libertarios entendemos que hay otro problema cuando el Estado administra alguna actividad productiva. Y es que no necesariamente las personas más calificadas son las que se encargan de trabajar esa empresa productiva. Es decir, si de por sí la estructura de trabajo dentro de las empresas estatales no tienen el incentivo que les provoca la competencia y el mercado abierto para ser más eficientes y para que su trabajo sea mejor y que por lo tanto su producto tenga mejor calidad, existe otra variante, la negociación política. Y entonces el político se apropia de la empresa a la que ya de por sí tiene en contra muchas variables. Y terminamos cargando con altos directivos relacionados políticamente, pero no necesariamente con las capacidades para sacar adelante una empresa. No es lo mismo contratar un gran director o CEO para Pemex que un gran director o un CEO para Shell. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que en Pemex influye la política, la negociación entre políticos. Los miembros de la clase política, los miembros de la sociedad política definen quiénes son los que dirigen los esfuerzos de Pemex durante el tiempo que esa sociedad o clase política está en el poder. En el caso de Shell, la presencia de una persona dentro de la dirección depende de su desempeño. Si falla, se va. Acá no podemos hacer eso. Puede fallar 1000 veces y cada vez que se equivoque, lo que recibirá a cambio será más presupuesto, más justificaciones, más discurso, más tweets a favor, más publicaciones en redes sociales a favor, pero no necesariamente la empresa va a ser eficiente. Y eso es precisamente lo que pasó hoy, 31 de agosto del 2021, cuando nos enteramos en la rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya tienen al director de la empresa Litio MX. Y ya se decidió también que un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser director de la empresa Litiomex. ¿Quién es? O sea, porque está demostrado que los mayores yacimientos de este mineral estratégico están en Sonora. Y además es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de Sonora, de Hermosillo, que estudió licenciatura, que tiene maestría y que está terminando en noviembre, termina su doctorado y él va a ser el director de Litiomex. ¿Cómo se llama? ¿Quién es, presidente, este joven? ¿Mande? ¿Quién es este joven? ¿Quién es este joven el que será el director? Sí. Es Tadei, el joven. Hijo de Tadei. Sí. Él nos está ayudando mucho. Entonces, el hijo de un funcionario de alto nivel en el gobierno federal en Sonora será el director hasta este momento, ¿ok? Pueden cambiar de opinión. Pero bueno, la intención es que hasta este momento sea el director de Litio MX. No se trata de poner en duda la capacidad del joven, ni tampoco se trata de poner en duda si tiene posibilidad, no podemos saberlo siquiera. El tema de fondo es el nombramiento se tomó
¿Como consideración de qué? El problema es, ¿el nombramiento es por interés político o por interés productivo? ¿Tú qué crees? Digo, si me lo comentas abajo te lo agradezco mucho. ¿Tú por qué crees que tenemos a este joven como aspirante a dirigir más de la mitad de la capacidad productiva de litio que va a haber en Sonora? Porque esta empresa, que aparentemente va a funcionar más como una asociación público-privada, en la ley se establece que la empresa pública tendrá que hacerse cargo de más del 50% de la extracción de litio, tendrán que administrar más del 50%. Es decir, la mayor parte del litio se va a hacer cargo de esta empresa. ¿Por qué este joven? ¿Por qué el hijo del delegado? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no un experto en extracción de minerales? ¿Por qué no un experto en procesos de explotación minera? ¿Por qué no un exdirectivo de alguna gran empresa minera? ¿Por qué el hijo del delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora va a ser el director de Litio MX? Ahora, lo peor de todo es que este posible director de Litio MX no solamente es hijo del delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, es hermano de una legisladora local. Entonces, ¿hay o no hay un conflicto de interés? ¿Tenemos un caso de nepotismo en el nombramiento de este joven al frente de Litio MX? ¿Cumple esto con las expectativas de quienes votaron por un cambio en este país? No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. ¿Es este el camino que México debe recorrer para combatir la pobreza y la desigualdad? ¿Es posible que tengamos hoy a un directivo de una de las que podrían ser las principales empresas productivas del Estado mexicano, siendo solamente pariente de quienes hoy encabezan la sociedad política sonorense? Ese es el problema de fondo. Cuando los liberales libertarios decimos que se debe permitir al sector privado hacerse cargo de las actividades productivas, es porque resulta inconcebible que por decisiones políticas se dirija una empresa. Una empresa que además nos cuesta a todos los mexicanos. Que esto puede ser muy superfluo, pero si te pones a pensar que con recursos públicos que le extraen a una persona que apenas le alcanza para ir a pagar algún producto de limpieza en el supermercado para limpiar su casa, y que de ese pago sale una parte de IVA que alimenta el recurso público de la federación, esa persona difícilmente va a comprarse un carro eléctrico que va a utilizar baterías producidas con el litio de la mina donde invirtió el gobierno federal. Con estas decisiones, los más pobres participan en el financiamiento de algo que no los va a beneficiar jamás. En cambio, y esto no es utopía, así funciona. Si dejamos que una empresa explote el producto que en la tierra no tiene ningún valor, esa empresa privada asumirá los costos completamente de su inversión. Claro, si el gobierno no llega a rescatarla, que ese es otro problema, pero no debiese ser. En un espacio de mercado abierto, las empresas cuando pierden el dinero de los empresarios. Y entonces el empresario se hace más pobre. Y entonces ese dinero se redistribuye a quien más eficazmente lo pueda manejar. De esta manera, como lo estamos haciendo en México, el recurso se le extrae a todos los mexicanos por la fuerza de los impuestos y se financia una actividad productiva que, cuando revisas tantito el tema del litio en Sonora, quizá aún hoy no es tan viable. Pero son los políticos los que quieren hacer negocio y que según ellos saben cómo funciona el mercado. Nada más lejos de la realidad.